Y seguimos en el aire, estamos en la mañana de la radio, en la FM 89.1 y como les prometimos, tenemos una nota, tenemos una comunicación directa con la directora de Legislaturas Conectadas. Está en línea Elizabeth Leite. ¿Qué tal, Elizabeth? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Esperemos que todos bien. Bueno, es un gusto tener esta comunicación con usted y recién anunciaba, ¿no? Directora de Legislaturas Conectadas. Y antes que explicarlo yo, explicar qué es Legislaturas Conectadas, prefiero que lo explique usted, que lo va a hacer mucho mejor. Bueno, igualmente nos interesa mucho la mirada de ustedes porque es hacia ustedes que nos dirigimos en especial, a toda la ciudadanía. Bueno, Legislaturas Conectadas es un emprendimiento institucional que se dedica a relacionar y a armar espacios, generar espacios de cooperación y de intercambio en el ámbito parlamentario, entre los parlamentos entre sí, con los parlamentos entre sí y de ellos con la ciudadanía también, sobre todo esto, ¿no? Bien, sí. No, decime. No, justamente esto nosotros lo charlamos mucho, ¿no? En lo que es la radio, acerca de cómo llegarle a los ciudadanos, de cómo informarlos mejor, de tener una comunicación más clara, algo muchísimo más sencillo y bajarlo, ¿no? A esos niveles para que sea mucho más práctico y de esto me parecía muy oportuno charlarlo con usted porque sé que en Quilmes hubo una actividad y se habló de esto. Sí, precisamente estuvimos en Quilmes realizando el 5º encuentro de consejos deliberantes. El anfitrión fue el Consejo Deliberante de Quilmes, esto fue el 6 de noviembre pasado, hace poquito. Sí. Y bueno, creo que una de las definiciones que más nos puede dar la pauta de cuál fue el trabajo que se realizó fue la descripción que hizo Fabio Báez, el presidente del Consejo de Quilmes, y nuestro anfitrión en ese momento, junto a todos, ¿no? Tanto al Pleno como a todas las trabajadoras y trabajadores. Y retomando el tema, Fabio lo que dijo fue que él consideraba que esos encuentros servían sobre todo para mejorar la gestión que cada uno tenía que realizar desde su lugar, y era una forma de ir construyendo una mejor representación de quienes los eligen y los colocan en sus respectivas bancas, ¿no? Me pareció tan elocuente y tan gráfico que por eso lo cito. Y de paso le mando un saludo a Fabio. Nos sumamos al saludo y bueno, hablando de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener una mejor conexión con el vecino, Elizabeth? Bueno, estuvimos charlando mucho el tema, hicimos un trabajo en mesa, fue toda una jornada de trabajo que obviamente, imagínate que les interesó mucho, ya que habían autoridades y concejales de diferentes partes del país y estaban en plena campaña. Sin embargo, dedicaron un día a esto que es su propia formación. Las estrategias, digamos, hicimos un desarrollo, una puesta en común, contamos experiencias que cada uno tenía y llegamos a la conclusión que básicamente en la voluntad de cada uno de los concejales y las concejalas estaba provocar esta cercanía, y el cómo era la gran pregunta, como bien dijiste hace un momento, ¿no? Claro. El conocimiento que a veces se tiene de la realidad que a uno lo rodea cuando está sentado en una banca es un conocimiento, hasta podría decirte, medio limitado, porque cuando se va al territorio, se va a visitar a las vecinas y los vecinos, es como que se capta una perspectiva que tal vez no es la cotidiana. Entonces, por más que se esfuerzan, a veces les cuesta llegar a comprender qué es y qué necesita el vecino. Los reclamos sí, eso perfecto, se atienden, ellos todos tienen muy en claro cómo generar la respuesta, pero ¿sabe realmente el vecino y la vecina a qué se dedica un concejal? ¿Cuál es su función? ¿Que también tiene que controlar una gestión? En primera instancia, mostrar eso, mostrar cuál es su trabajo, cuál es su función en el ámbito gubernamental, me refiero a la de los concejales y las concejalas, y luego entender cuál es la cultura que los rodea. Y acá la palabra clave, ¿no? Estuvimos generando palabras claves: cultura, creatividad,
para comprender esa cultura en el sentido más amplio y ver en cada espacio, porque a veces los municipios son grandes, tienen diferentes localidades, diferentes barrios, y en cada uno de ellos se refleja algo distinto. Y comprender eso me parece que es fundamental. Coincidimos en eso y muchos, cuando hablaban, por ejemplo, de sesionar en los barrios y todo eso, han propuesto hacer un trabajo preparatorio, o sea, ir antes de llevar la sesión al barrio, para poder conversar con los vecinos, incluso lo que nosotros técnicamente llamamos la labor parlamentaria, ¿no? El temario, lo que se va a tratar. Pero básicamente creo que la empatía, y en el caso de los consejos deliberantes esto no es difícil de lograr, es mucho más difícil de lograr a nivel de los parlamentos provinciales. Acá la cercanía, aunque el espacio, el territorio sea grande, permite tener esa llegada mucho más directa. Habló muy bien también, que nos dio un marco muy interesante, estuvo Camila García de Nación, de la parte gubernamental, de cómo hacen, digamos, una capacitación para los consejos deliberantes. Estuvo la diputada Latorre, ella también puso mucho énfasis en un tema que nos preocupa a todos y que es la inclusión. Entiendo que responder a tu pregunta con 3 frases es muy difícil. Es complicado. Porque es complicado. Pero me parece que empezando por dar a conocer quiénes son los representantes, o sea, quiénes son los concejales y las concejalas, que vayan a los lugares donde se realizan las distintas actividades, aunque no tengan que ver con el consejo ni con la función del consejo, involucrarse y comprometerse desde su lugar, más allá de la pertenencia política que tengan, porque es como generalmente se asocia con determinado partido político el hecho de estar en el territorio, y eso no es así, porque si vos te pones a pensar, en realidad, quienes más importantes son los representantes del pueblo, son los soberanos, son los parlamentarios a nivel nacional, subnacional, y por supuesto quienes son electos por el voto popular, los intendentes, las intendentas, después, bueno, todas las autoridades, pero después no me podés comparar un secretario o un ministro con alguien que fue elegido por el pueblo, porque esa otra persona le eligió otro. Está bien, no me hables de la delegación de soberanía, pero yo te estoy hablando de lo directo, porque acá uno va y vota directamente, yo quiero a tal concejal. Exacto. A Elizabeth, tal intendenta. Me parece oportuno destacar que de esta jornada de la que estamos hablando, del 5º encuentro en Quilmes, había tanto concejales de distintos oficialismos como también de oposiciones, ¿no? Porque había representantes de tanto una fuerza como de otras de distintas provincias. Sí, exactamente. Es una característica que llevamos adelante, por eso la institucionalidad de legislaturas conectadas. Pero, por supuesto, uno puede hacer una propuesta, puede querer llevar algo adelante, pero si no se cuenta con los protagonistas, que son quienes participan, y en este caso en especial quienes organizan en el lugar, como fue el Consejo Deliberante de Quilmes, eso hubiera sido imposible. Y creo que se predica con el ejemplo. De Quilmes mismo asistieron de los diferentes espacios políticos que conforman el Consejo Deliberante, y así ocurrió de Entre Ríos, de casi todas las provincias que estuvieron presentes. Algo también muy interesante fue que, bueno, como hablamos, y en esta línea, ¿no?, de que había participantes de distintas provincias, también las problemáticas y los inconvenientes a la hora de la comunicación y la difusión de la información son distintas, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en un lugar que en el otro, y eso creo que fue muy enriquecedor como público presente para analizar que los problemas que tenemos acá no son los mismos que tienen en otro lugar, ¿no? Sí, exactamente. Un poco la misión de moderar y de tratar de llevar adelante estos encuentros de legislaturas conectadas es precisamente mostrar la diversidad y tratar de encontrar los ejes comunes. En este caso, por ejemplo, hubo un eje muy fuerte y fue el de la comunicación
una comunicación clara, comunicar en lenguaje claro, para que todas y todos puedan entender de qué les estamos hablando. Al punto tal que en una de las conclusiones la propuesta fue reformular cómo se convoca a la ciudadanía a participar de las autoridades. O sea, decirlo de otra forma, a eso me refiero, ¿no? Y como eso, otros puntos en común, por supuesto. Y sobre todo generar ese enriquecimiento que provoca el intercambio y que no culmina cuando nos despedimos al final de la jornada, porque nosotros tenemos implementados espacios de participación virtual, ya que tenemos la virtualidad para usarla y hay que aprovecharla. También diferentes espacios virtuales donde comparten normativa, se colaboran entre sí y bueno, y uno, la verdad que creo que el gran mensaje es que la grieta en general se provoca desde afuera. La grieta desde abajo no existe, porque el que está ahí quiere salir adelante, por sí mismo, para quienes lo representan, a quienes representan y sobre todo institucionalmente. Entonces, estos espacios sirven para mostrarle a la ciudadanía en general de que la política sirve. El tema es cómo llevarla adelante. Elizabeth, para ir cerrando, preguntarle un poco acerca de la agenda, cómo continúa. Tengo entendido que hay una actividad pensada, a ver si podemos quizás adelantarle algo a los oyentes. Bueno, sí, estamos generando 2 actividades a nivel provincial que tienen que ver con las reuniones de fin de año, digamos de cierre de gestión, de la Comisión Federal de Cambio Climático y de la Comisión de Turismo Sostenible. Asimismo también van a hacer un cierre las distintas redes temáticas que tenemos, que es la de igualdad de derechos, la de turismo sostenible y deporte, y la de lenguaje legislativo, que tiene mucho que ver con esto que yo hablaba del lenguaje claro, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, el mensaje que quisiera dejarles, si me permitís, por favor, sí, es que pedirles a todas las vecinas, los vecinos, los habitantes, más que el ciudadano que es específicamente el que vota, a todas las personas que habitan un determinado lugar, que entiendan que esos espacios que son los consejos deliberantes son de ellos, que quienes están ahí son servidores públicos, que esto que transmitió con tan pocas y buenas, precisas palabras Fabio Báez, es así en Quilmes y en todos los consejos municipales o deliberantes. Y que Legislaturas Conectadas humildemente lo que trata de hacer es generar espacios donde esto se viva, donde esto se comparta y donde la ciudadanía pueda además participar. Elizabeth, le agradecemos esta comunicación y bueno, cuando quiera la esperamos en el estudio del Bosque Radio. Bueno, muchísimas gracias. Una hermosa ciudad que ya conocía, pero que la verdad que está resplandeciente ahora y que, si Dios quiere, a la brevedad iré por esos lados. Legislaturas Conectadas es, y la pongo a tu servicio, un espacio que, bueno, justamente en momentos como este, donde los cambios de gestión se dan, es importante que subsista ese diálogo tanto social como político. Así que bueno, acá estamos para lo que podamos servirles a ustedes, que son los que comunican y hacen que esto se vea. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Ahí pasaba con nosotros quien es la directora de Legislaturas Conectadas, Elizabeth Leites. Finalizamos así este momento en el que hablamos de todo un poquito y seguimos escuchando la mejor música del mundo.